Pues venga, va, ya estamos aquí otra vez en directo. Acabamos de hacer un vídeo hablando de Lágrimas de Galerista, por si alguien que acabe de entrar y no lo ha visto y quiere ver ese directo, pues que vaya a verlo. Nos hemos cambiado de ropa para que se pueda distinguir un poco más un vídeo del otro, porque como han sido tan seguidos uno detrás del anterior. A ver, vamos a ver. Pongo un poco en contexto la situación. Hoy me he encontrado con un artículo que os voy a compartir ahora mismo. Ha salido en multitud de periódicos y tal. Y el artículo en cuestión es este. Vamos a ver. El artista Antonio de Felipe, condenado a reconocer que no es el único autor de sus cuadros. La Audiencia Provincial de Madrid reconoce a la pintora japonesa Fumiko Negishi como coautora de sus cuadros, lo que permite a los coleccionistas abrir diligencias contra el supuesto autor de la obra que compraron. Ojo al dato, permite a los coleccionistas abrir diligencias contra el supuesto autor de la obra que compraron. Es decir, que ahora mismo Antonio de Felipe, a raíz de esto, puede tener problemas porque se puede enfrentar a demandas, entiendo, ¿no? Bien, ¿quién es Antonio de Felipe y quién ha interpuesto la demanda? Bueno, pues Antonio de Felipe es un artista. Espera, voy a abrirlo aquí en. Espera, un segundo. Antonio de Felipe. Vamos a abrir aquí imágenes de su obra para que veáis un poco qué es lo que hace. Y ahora vamos a analizarlo. Permitirme perdonar porque con el lapsus de las prisas y tal, ni he presentado a Fernando ni he presentado a mí. Tengo el placer de contar en este vídeo, recién acabamos de salir del otro, ya digo, con Fernando Castro, con el que vamos a analizar esta noticia de actualidad. Muchas gracias, Fernando, por participar en este vídeo. Mi nombre es Rayitox y al igual que Fernando y al igual que Rafael López Borrego, el doctor Sereno y mucha otra gente que estamos aquí en YouTube, pues tengo un canal que hablamos de arte, ¿vale? Y hoy vamos a analizar este fenómeno porque creo que más allá del hecho puntual de que ha habido una sentencia en contra de un artista que tenía contratada a una persona que hacía de asistente, que hacía de, pues eso, que es quien pintaba los cuadros mayormente, creo que podemos encontrarnos con que esto pueda sentar precedente. Y son muchísimos los artistas a lo largo de todo el globo que tienen talleres y contratan a personas que les hacen la obra. O sea, bueno, por citar a alguien, pues algún artista conocido, podríamos hablar de Jeff Koons o de Damien Hirst, que son artistas de primer nivel, a nivel de que tienen que atender un montón de pedidos y tal, y que igual tienen plantillas de 50 o 20 o yo que sé cuánta gente contratada para que realicen materialmente los cuadros. Entonces vamos a ir a la noticia, ahora ya. A ver, vamos a ver. Vale, sí, lo primero, voy a compartir quién es Antonio Felipe. Es este fortachón que veis aquí, ¿vale? Un hombre musculoso, parece salido de la saga de estos de estas de superhéroes de Marvel. Parece un poco Lobezno. Sí, Hostia, sí, míralo, hostia, pero si además está aquí rollo Lobezno total, ¿eh? totalmente. Bueno, vale, pues ya veis un poco, ¿no? Más o menos de quién se trata. Las obras que hace, pues pues la verdad, yo creo que es un estilo ya que habría que buscarle un nicho propio, porque lo de retomar imágenes clásicas y mezclarlas con clichés contemporáneos, últimamente no paro de encontrármelo. De hecho, hace poco con César Córdoba nos encontramos con un artista que también trabaja un poco en esta línea, TV Boy, yo que sé, hay un montón de gente que trabaja sobre todo en el mundo del street art, que se, Mr. Brainwash también, eso sería otro ejemplo, que trabajan en esta línea, ¿vale? Pues pillan elementos antiguos y los traen aquí y los hacen, pues eso, versión pop, versión tal. Bueno, la cuestión es que este artista valenciano, yo no sé, me parece que tú alguna vez habías hablado de él, Fernando, ¿puede ser? Sí, sí, En sí. algún vídeo, ¿verdad que sí? Sí, sí. Bueno, es ya un conocido aquí en España, porque ha habido bastante polémica con esto, pero con más historias de índole político que ahora Fernando seguramente nos podrá ilustrar con más precisión. Y bueno, pues eso, la historia es que ha tenido una demanda por parte de
Fumiko Negishi, espero acordarme del nombre todo el rato porque la verdad es que me cuesta, Fumiko Negishi interpuso una demanda porque quería que se la reconociera a ella como coautora de las obras. Entonces, bueno, esta es un poco la noticia y nada, no sé, ¿tú qué opinas de todo esto, Fernando? ¿Cómo lo Bueno, ves? es un tema como sumamente evanescente, ¿no? Antes de empezar te decía que es un tema que tenemos que escuchar muchas opiniones para poder perfilarlo, ¿no? De entrada, yo creo que se hizo manifiesto en el comienzo de la querella, ¿no? Y cuando saltó la noticia ya hace unos años, que este Antonio de Felipe, pues bueno, tenía montado más que otra cosa un espacio de marketing artístico, ¿no? Y que vendía bien el producto, es decir, alguien que había conseguido contactos políticos importantes en la Comunidad Valenciana, que tiene, como tú dices, un estilo muy fácilmente asimilable, porque en realidad él se apoya sobre algo que ya está totalmente asentado, es decir, él toma lo más básico del pop sin ningún cambio, sin ninguna capacidad de reconceptualizarlo, ni siquiera de darle un giro personal. Por otro lado, también asume, por ejemplo, toda esa dimensión, no solamente del pop warholiano, americano, sino también del equipo Crónica, de lo que es pop valenciano. Es decir, él Sí, es toma, cierto. toma un poquito hace una especie de plato fácil, ¿no? Casi como un sándwich de jamón y queso. Toma un poquito de Warhol, un poco del equipo Crónica, y con eso va hacia adelante y crea unas imágenes donde, por un lado, como se puede apreciar ahí, toma a Marilyn y le mete por detrás las flores de Andy Warhol, que sale aquí en una de las imágenes, pues esa es una pieza claramente que lo único que está haciéndose es esa referencia a Warhol, y por tanto es normal que tuviera una clientela que estos cuadros son muy decorativos, los pones en tu casa y funcionan. A mí me pareció ya sorprendente cuando empezó a tener un camino que le llevaba hacia los museos, especialmente en su comunidad, ¿no? Cosme Barañano compró una cantidad importante de cuadros para la Comunidad Valenciana, y era en realidad solo porque los políticos de aquel momento pues estaban fascinados con el personaje, un personaje de una gran capacidad para moverse en sociedad, es decir, que se movía con gran facilidad en ese contexto. Luego que él mismo cultivaba una imagen, como tú has presentado ahí, pues de Rudy Boy, ¿no? Como una cosa así rudo, musculado, guapo, que es un hombre evidentemente con una pinta. Estábamos en el vídeo anterior hablando de unos tipos con un aspecto como del pelo leonardesco, pero aquí en realidad tenemos uno, como tú bien has dicho, que parece lobezno. Pero por otro lado hay que decir una cosa, yo creo que el gran hallazgo de Antonio Felipe fue construir un personaje que lo mismo valía para ir de guaperas a una cena con gente de la pasta y del dinero en una reunión valenciana, que aparecer al lado de un político, porque en la noticia se le ve con una chaqueta de cuero, con dos Merlin, y si vas a la foto verás que es todo un despropósito. Está la bandera de España y la bandera de la Comunidad Valenciana. Y parece como si las dos banderas fueran parte del cuadro, ¿no? Entonces hay una especie de cosa, digamos, de un artista que pisa, es de estos artistas que pisa, ahí le ves, mira la pinta que tiene, la foto es buenísima, ¿no? Está el tío ahí encantado de haberse conocido a sí mismo, este no tiene la mirada de la milla, es la mirada de los 150 metros, ¿no? Pero está con una actitud ahí buena, posando con las Marilyn, y él mismo tiene una actitud de star, de superstar, con su chaqueta de cuero, con su jersey de cuello, un poco mezcla entre rollo Jean-Luc Godard y rollo motero, pero lo que le mata por detrás son la bandera de España y la bandera de la Comunidad Valenciana, ¿no? Como de repente es como, hostia, te han metido dos banderolas ahí en el cuadro, que lo mejor sería que estuvieran pegarlas al cuadro, que fueran ya al cuadro esas dos banderas, ¿no? Porque ya hacen una cagada integral, ¿no? Y entonces el tipo, lo que luego se le ve es esa otra foto que a mí me encanta, cuando ya muestra los músculos, porque es un tipo que yo creo que se tiraba más tiempo, por lo que parece, por lo que se dice en la noticia, se tiraba más tiempo viajando, y yo creo que se tiraba más tiempo en los gimnasios que en el estudio. Si te tiras más tiempo levantando pesas que agarrando los pinceles, pues al final pueden pasar cosas de esta índole. Y esa foto que tiene, que a mí me encanta, con la camiseta llena de pintura, que es una camiseta que si te das cuenta en todas las imágenes que enseñabas antes de él, se ve que él se gusta de esa manera, ¿no? Esa foto, esa imagen del tío con los pantalones con pintura, con la camiseta, hay un montón de ellas que sale él con el icono por detrás que está bien él, como una especie de soy Antonio de Felipe, el musculoso pintor, ¿no? Y vamos a ver, un tío que tiene una camiseta así, tú eres pintor y seguramente que nos están escuchando algunos que son pintores. Eso solamente lo has hecho porque te lo has preparado tú así. Porque ya puedes haber pintado
ser el hijo putativo de Jackson Pollock, no puedes haber preparado ese lío. O sea, ¿cómo cojones has preparado esa camiseta? Pues porque un día te has sentado como un mirlo y como un cara durita y te has puesto a darle pinceladas a tu camiseta para dar la impresión de que eres un pintor. ¿Qué es lo que pretende mostrar con eso? Él mismo se hacía llamar, según dice la noticia, el obrero de la pintura. Eso también hay que tener cuidado de que tienes que tener cuidado de qué te llamas. Por ejemplo, como que yo me llamara el rockabilly de la filosofía o el rockero de la filosofía. Pues ¿cómo voy a ser rockero y rockabilly si no puedo serlo? Es decir, hay algo que es imposible. Entonces, o si yo dijera, el Brad Pitt del pensamiento crítico. Pues no, porque Brad Pitt es un chaval más joven, está más musculado, es más guapo que yo y no le voy a hacer. Entonces, este es el obrero de la pintura. De obrero, por lo que parece, no tenía nada, porque parece ser que, no, que por el estudio ni lo pisaba. Entonces, ahora, dicho esto, que el tío es un hombre del marketing, que llevaba un look que estaba pensado más para crear, para seducir que para hacer arte. Luego viene una parte que yo no tengo tan clara, y es que Fumiko, que conozco su trabajo como pintora, porque Fumiko como pintora es una pintora abstracta, por cierto, bastante interesante como pintora abstracta. Es una pintora que tuvo relación con un pintor muy amigo, que es muy buen artista, Mitsuo Miura, que es un artista japonés. Lo conozco. Cuando tenía 16 años y me fui a Madrid, me acuerdo de conocerlo en su galería. Que tenía la Ginkgo. Ginkgo Gallery, sí. Sí, me acuerdo, sí, sí. En la calle Doctor Fourquet, los primeros sí, que están, porque sí. con Arturo Rodríguez, pues por ejemplo Mitsuo, que es gran amigo, pues Mitsuo fue maestro de Fumiko. Entonces ella también, que es japonesa, pinta como Mitsuo, con una sensibilidad en la que aparece todo un tema de pintura abstracta que transmite una sensación de contemplación, serenidad y tal. Entonces ella, como es lógico, y antes hablábamos de ello, ella como trabajo para vivir o para vivir y para obtener ingresos, pues como tantos pintores, hay pintores que son pintores que a su vez son asistentes de otros pintores. Yo de hecho ahora estoy trabajando con un pintor que fue asistente y que es asistente de Albert Ellen, del gran pintor Albert Ellen. Entonces yo conozco muchos pintores que han sido asistentes de pintores muy, muy, muy conocidos y que han trabajado para pintores muy conocidos. Yo creo que Fumiko abre la caja de los truenos y abre un pastelón grande que es qué es lo que puede reclamar y reivindicar un asistente y qué tipo de autoría con mayúscula puede reclamar de una obra de arte y si la realización técnica de la obra de arte supone el reconocimiento de la autoría de esa obra de arte en la que tú has trabajado como asistente. Yo creo que aquí Fumiko, por lo que parece la noticia se da del juicio, consiguió, en primera instancia no consiguió que le reconociera, esa es la obra de Fumiko, que a mí me parece ella como pintora independiente, vamos, mucho más interesante, cosas que ha pintado ella, pero por supuesto ahí también hay una cosa cierta. ¿Qué es lo que está buscando Fumiko cuando tiene esta obra para que le reconozcan la autoría de los cuadros de Francisco de Felipe? Porque yo hay una cosa que no entendí nunca del proceso. Fumiko vivió, comió, cobró durante 10 años de su vida por pintar los cuadros de Francisco Felipe. Antonio, sí. Perdón, Antonio, hay un Francisco Felipe, también lo conozco, que es el que se dedica, y además es más amigo mío, Francisco es muy amigo, que trabajó en Art Sonora. Bueno, pues Antonio, Fumiko, ¿para qué reivindica que quiere ser la autora de los cuadros de Antonio de Felipe? Si es que ella tiene una obra suya en una línea totalmente diferente que no le va a aportar nada, salvo que ella quiera una cosa diferente, que es dinero, el dinero que le correspondería por ser autora o coautora de los cuadros de Antonio de Felipe. Porque ella, en realidad, vamos a ver, tú tienes una forma tuya de pintar. Imagínate que mañana llega a ti un pintor, Ignasi Abali. Ignasi Abali, el artista catalán que va a representar a España en la Bienal de Venecia próxima, necesita un asistente para hacer las piezas porque se le ha venido el tiempo encima y porque ha perdido el asistente que tenía. Tú te vas con él y te pones a hacer las obras de Ignasi Abali, que él te da la planificación y te dice y hace las obras de Ignasi, que son pues polvo fijado sobre una superficie, que son obras hiperreduccionistas. Tú en un momento dado eres el asistente. ¿Tú reivindicarías que eres el coautor cuando tu estética es esa, la de los cuadros que salen a veces como fondos tuyos? No tenía ningún sentido, salvo que a ti te hubiese dejado de pagar. Porque una cosa es la reivindicación de Fumiko, que yo entendí por despido improcedente, que eso es una cosa, y otra cosa es lo que ella pretende, que yo creo que está totalmente equivocado, que es que ella sea la coautora de los cuadros. Dice algo que yo no comparto tampoco, que es que Antonio Felipe le daba las ideas, le daba el esquema, que le daba hasta bocetos, incluso ella reconoce que hasta pintaba parte del cuadro, a veces daba alguna pincelada. Es que eso lo hacen todos los artistas, perdón, que es que todos los artistas pintan
o una gran parte de los artistas, por ejemplo, hoy estaba hablando de un artista muy, muy bueno español, tal vez el pintor español actual más importante, pinta con asistentes. Es que todos los artistas más importantes han pintado con asistentes. Y cuando llegan a una cierta edad también pintan todavía más con asistentes porque lo necesitan, ¿no? Y por ejemplo, Ángela de la Cruz, la artista española que vive en Londres, que es la única española que ha estado nominada al premio Frieze, trabaja con asistentes desde hace muchos años porque tuvo un problema, que Sí, es banca de silla de ruedas, ¿no? la Sí, silla de sí. ruedas y Mm. no, bueno, etcétera, etcétera. Pero las obras se hacen de acuerdo a sus ideas y se ejecutan de acuerdo a sus ideas. Yo creo que las ideas de Antonio Felipe son muy malas, o sea, pictóricamente son muy romas. Mm. Una menina con un osito de peluche, ¿vale? O sea, más facilón no puede ser, bien. O sea, resultón como pintura decorativa, pero muy poco interesante como pintura en cualquier otra clave. Muy tomado de formas antiguas. Pero, ¿qué es lo que está buscando Fumiko? Es decir, que ella dice que en realidad eh, el otro no hacía casi nada, que yo creo que efectivamente no debía hacer casi nada. Es decir, yo creo que lo que a ella le molestaba es que el otro realmente tuvo un maltrato con... Hay un maltrato de él hacia ella en el sentido Hostia, de... pero a ver, es que yo aquí hay una cosa que no. O sea, tú que entiendes más y estás más metido en el ajo, en este trozo, no sé si esto que dice este periódico es cierto o no, ¿vale? Porque yo ya desconfío de cualquier noticia, pero aquí dice que Fumiko se muestra muy satisfecha porque la jueza ha reconocido que sin ejecución no hay arte. Aquí ya alucino que una jueza se meta en esto, porque No, se está no, metiendo en un jardín. en un berenjenal, en un jardín que no sabe dónde se está metiendo. Porque el mundo del arte es muy complejo y hay mucha gente que no, o sea, no tiene una ejecución. O sea, se ha metido en un berenjenal importante. Pero vale, vamos a seguir. Dice, no basta con tener una idea, y eso es muy importante que se diga en la era de la deriva industrial del arte. Terrible. Asegura la pintora, ta, ta, ta. La pintora explica que de Felipe ha firmado, expuesto y vendido cuadros como suyos cuando apenas había realizado un boceto. A veces ni eso. Ella, formada en Japón y España, hija y nieta de pintores, discípula de Mitsuo Miura, como comentabas, y abstracta en sus creaciones personales, acudía al estudio todos los días, menos un mes de vacaciones. Allí estuvo trabajando como pintora fantasma desde el 2006 hasta el 2016. O sea, ha estado 10 años, ¿eh? Cuando le entregaron una carta de despido en la que se aducían motivos económicos. Y eso le animó a contar cosas. Y ahora lo que te quería decir es esto. Su jornada semanal era de 25 horas, de lunes a viernes, en horario de 9 a 2, a cambio de un salario de 2.000 euros. Pues tú imagínate, O sea, es que yo no, o sea, no, yo no entiendo, pero eso está mal pagado para alguien que es bueno, te voy a decir una cosa. asistente o no sé, ¿cómo lo Pues mira, ves? imagínate, vamos a decir, yo creo que está, si pensamos cuánto cobra un profesor universitario, doctorado, con máster, que ha ganado un concurso en la universidad y tiene una plaza de profesor y tiene 30, 35 años. 540 euros, 720 euros. Eso es lo que cobran los profesores universitarios que están empezando la carrera académica en este país. Tardan muchos años en llegar a cobrar 1.200 euros. Lo digo Hmm. porque lo conozco por mi propia trayectoria y por la de mi hijo y por mis hijos académicamente. Cuando ganan una beca de una concurrencia dificilísima, que la consiguen muy pocos, 1.000 euros al mes. Y esos son los salarios de los investigadores doctorales en este país, en España. Cuando consiguen finalmente una titularidad, van a ganar 2.000, 1.800, 2.000 euros después de todas las oposiciones que has tenido que hacer. Y tienes dedicación plena y tienes corrección todo el santo año y toda la santa vaina. Perdón, un salario de 9 a 2 y toda la tarde, todo el día el resto para que pintes tú lo que quieras, 2.000 euros. Hay que decir una cosa, no estaba nada mal pagada. Eso es lo que quería saber, ¿no, verdad? Nada mal pagada. O sea, tú ahora mismo, yo creo que alguno de los que nos están viendo diría, oye, yo me apunto. Sobre todo, primero, pintas lo que te han dicho que pintes. No entras en cuestión de, es el cuadro de otro, puedes poner la mente en modo zen. Esto está pintado, como todo el mundo sabe, con proyección, es decir, que tampoco es una cosa que sea la dificultad absoluta, es decir, un pintor que tiene un mínimo de técnica le dan la plantilla, le dan la imagen, la proyecta, la ejecuta, bla, 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 rellena encima con una gran ventaja, que es que estás pintando una obra que no es ni de tu estética, con lo cual no te causa un conflicto moral, porque una cosa mala es que tú vayas y, por ejemplo, algo que hubiese sido sangrante, tú vas, y eso le pasa a algunos artistas, van a trabajar con otro artista y se ponen a pintar y son prácticamente del mismo estilo, el asistente y el pintor. Mm. Pero el pintor que ha contratado se da cuenta de que la pintura del asistente, eso pasa, es en cierto sentido más interesante que la suya y le chupa su estilo y coge las obras del asistente y las vende como propias. Hostia,
ahí empieza mucho asistente a decir, joder, me parece que lo que estoy haciendo es que yo las hago con mi estilo, con mi estética, y las vende el tío con su firma. Ahí sí te entra un mal cuerpo, porque te das cuenta de que a ti te está, por ejemplo, en Alemania los asistentes cobran una cantidad mucho mayor, y en Estados Unidos hay asistentes que cobran cantidades muy fuertes y que se asientan muy bien económicamente siendo asistentes. Pero hay un momento en el que dice uno, joder, y ese es el momento difícil. Si el artista me ha chupado el estilo, me ha quitado mi estilo, y la firma, siendo el estilo mío, tratan de venderla a ellos y entonces se pegan el batacazo porque la gente quiere una firma. Eso es una cuestión del mercado. Pero Fumiko tenía una situación más fácil, era Felipe me encarga de pintar unos cuadros al estilo pseudo-warholiano, equipo crónica, para todo a 100 pictórico, bien. Y luego tengo 2.000 euros garantizados todos los meses y luego tengo de toda la tarde para pintar mis cuadros abstractos y venderlos sin conflicto de intereses porque van por otra vía de otro coleccionista, otros intereses, o hasta uno que le compra una de Felipe, hasta a lo mejor a veces me puedo comprar una a mí porque no se molestan en la casa. ¿Qué es lo que estaba protestando? Que efectivamente en el año 2016 Antonio de Felipe, como ya tiene el mercado saturado, porque está vendido cuadros por camiones, ha vendido cuadros a cascoporro. De repente están hablando ahí de que había hecho ya 200 y pico cuadros. Estamos hablando de un tío que tiene una superproducción que no paraba de producir cuadros, además casi en secuencia, ¿no? Hazme otro de Marilyn, hazme otro de no sé qué, hazme otro de no sé cuál. Yo creo que ahí, te digo una cosa, en primera instancia fallaron a favor de Antonio Felipe y en segunda instancia ha ganado Fumiko. Como esto siga yendo hacia otra instancia, si es que tiene más recurso, a lo mejor en tercera instancia vuelve a ganar Antonio Felipe. Yo si fuera yo he ido a juicios y participo en juicios de cuestiones de resolución de problemas artísticos y también de plagios, recientemente en uno que ha ganado Mateo Mate contra una marca de coches, etcétera, etcétera. Fui también como testigo y perito a uno de Valcárcel Medina. Si yo fuera a un peritaje de estos, yo iría a defender que la autoría es de Antonio Felipe. Es decir, quiero decirlo así de claro, que si ha habido mala praxis contractual, si ha habido mala praxis o mala relación contractual con Fumiko, que no pagaban Hacienda, que estaba en dinero negro, ella puede contar cosas de esa índole, que seguramente serían reales, es decir, que por ahí no ha ido ya a denunciarle por pagos en negro o por no tener contrato de la seguridad social, sino que ha ido a reivindicar la autoría. Y yo vuelvo a preguntarme, ¿para qué quería la autoría? ¿Porque ella cree que el dinero del cuadro era suyo? No, el que vendía los cuadros era Antonio Felipe, porque Antonio Felipe se tiraba pisando moqueta y haciendo la corte a los políticos todo el santo día. Él había creado un personaje y vendía sus obras. Y Antonio de Felipe, hay que decir una cosa, pintaba ya así antes de conocer a Fumiko. Es decir, Fumiko no crea ese estilo lo crea él, para bien o para mal. Un estilo que a mí no me interesa, pero que tampoco es malo. O sea, vamos a ser serios también, porque a veces se le pega palos a todo por pegar. Es una pintura que en medio de todo no es, o sea, no nos puede. Antes hemos hablado que nos encantaba la obra de McCarthy, vale. Este está en otra liga y juega otra cosa. Pero no es una pintura que cuando la ves te entran ganas de vomitar, o sea, no es una pintura que te cree reacciones de horrible, no es horrible. Al contrario, es una pintura, por ejemplo, es el tipo de cuadro que entras a un hotel, y lo digo sin maldad, y lo ves en el hall de un buen hotel, entras a un hotel de 4 estrellas y ves allí en el hall yo qué sé, las imágenes de las actrices, las imágenes de Marilyn Monroe, la imagen de las meninas, no sé qué, bien, pues dirías, me parece pintura digna de decoración de hoteles, que en la casa, vas a casa de un coleccionista. Yo he ido a casas de coleccionistas y he visto las obras de Antonio colgadas, y te digo una cosa, hay un sofá, una cortina, un jarrón, el cuadro de Antonio Felipe, y no le puedes decir al coleccionista, yo en ese momento me va a decir, oye, un tapies es mejor, o sea, es que sé que como el tapies lo metiera, le iba a descabalar toda la decoración y no le iba a gustar tenerlo. Pero Fumiko yo creo que va a un tema hiper equivocado. Mira, yo hace unos años, con un muy buen artista y muy buen amigo, Bernardí Roig, le pasó una cosa parecida. Un asistente suyo creyó que él era el artista. Creyó que él era el artista de Bernardí. ¿Por qué? Porque ejecutaba las piezas que Bernardí las concibe desde el principio hasta el final. Tal figura, tal no sé qué. Pero la realización de la fibra de vidrio, la realización del acabado, la hacía ese artista. En un trabajo totalmente técnico artesanal. Es como, por ejemplo, los asistentes que ha tenido toda la santa vida durante su trabajo, Juan Muñoz, que era artistas también, el asistente Juan Muñoz, que nunca reclamó que él fuera autor de las obras, y él ejecutó con Juan Los Chinos y toda la obra de Juan. El asistente, por ejemplo, que también Dalí también. el asistente de Cristina Iglesias. Pues el asistente de Cristina Iglesias hace todas las obras de Cristina Iglesias, las ejecuta, ella no va ella da las claves, lo dibuja, lo planifica. Yo creo que Fumiko, aquí creo que hay un error.
en la historia, como hemos hablado antes de empezar, la historia del arte, desde los estudios de artista, desde el Renacimiento, cuando se dice bottega, escuela de Caravaggio o escuela de tal, es que había escuelas y gente trabajando para los grandes encargos pictóricos de la historia de la pintura se han hecho con asistentes y con escuelas y con gente que trabaja artesanalmente en la realización de los cuadros. Y yo creo que aquí Fumiko, lo que me ha sorprendido es, como tú dices, la jueza se mete en un berenjenal muy serio. Porque, Es que, porque, ¿sabes lo que puede pasar a raíz de esto? Perdona que te corte. Si, o sea, vamos a ver, si ahora de repente, tal como yo entiendo esa noticia, dice que el artista tiene que ser el que ejecuta la obra, ¿vale? Eso quiere decir que todos los artistas que tengan equipos de 5, 6, 4, 3, 8, 10 personas van a tener que prescindir de esa gente para no arriesgarse a perder la condición de autores de las piezas. Y eso a nivel de puestos de trabajo en un momento de crisis internacional es como, me parece una burrada. una Porque burrada. es mucha gente que se va a quedar sin curro. Efectivamente. ¿Sabes? Tú imagínate, por ejemplo, la declaración en el mismo artículo habla de las dos sentencias, ¿no? Dice, sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en derecho mercantil, ha dictaminado que Negishi tuvo una relevante contribución, claro que la tuvo en estas creaciones, y tiene el derecho moral de reconocimiento de autoría. Un derecho moral que, claro, ahora vamos a ver en qué se sustancia eso, ¿no? Y dice, es una sentencia que contradice a la sentencia en primera instancia, cuando el juez desestimó en noviembre del 2020, el año pasado, la demanda, porque consideró que la demandante era una empleada subordinada a Antonio Felipe, pese a que su papel en la ejecución de las obras pudo ser relevante. Aquel juez no terminó de ver que mediara una actividad creativa por parte de la pintora como para atribuirle condición de autora ni de coautora al existir una relación de jerarquía entre las partes. Yo tengo que decirlo, la justicia no siempre acierta, es decir, la justicia no es infalible. Yo creo que el primer juez dan la clave. Hay una relación de jerarquía. Has contratado a una persona. Tú contratas a una persona. Tú imagínate, tú andas pillado y seguramente, Ray, tú pintas sin asistente. Pero como tuvieras en algún momento, digo yo... Se me nota, ¿eh? Se me nota. No, pero digo... No, pero sí, es verdad, es así. Pero imagínate que tuvieras, que esas cosas pasan, de repente llegas y se te mezcla que aparecen una serie de coleccionistas y de galerías que vienen todas a la vez, por la razón que fuere, tu trabajo empieza a interesar y eso le pasa a los artistas, pero en algunos momentos de la vida, y es una situación muy, muy compleja, que es una crisis de crecimiento. Llegan y te dicen, una galería en Londres, una galería en Barcelona, una galería en Miami, una galería no sé qué, y te ves con 4 exposiciones. Es que hay muchos artistas que durante años han tenido 20 exposiciones al año en distintos lugares del mundo, pero que las siguen teniendo algunos, y de repente dicen, ¿qué hago? No atiendo a mis galerías, no hago obras, y entonces se ven en la obligación de tirar de asistentes, manteniendo un control total sobre la obra, que se haga lo que uno quiere y siguiendo unos criterios de esta es mi obra, esta es mi estética, este es mi estilo. Algunos dicen, no, mi obra, y eso es así, es desde la primera hasta la última pincelada. Hay muchos artistas buenísimos que no conciben la posibilidad y los admiras y bien, esa es su forma de proceder. Pero hay un momento en el que tú podrías decir, pues necesito un asistente. Por ejemplo, hay muchos... hay asistentes a todos los niveles, desde el asistente que solamente trabaja en cuestiones de preparación de los lienzos, de preparación del material. Por ejemplo, yo he conocido asistentes a todos los niveles, que preparaban los fondos, que preparaban el lienzo, que seguían una preparación y luego toda la parte central de la obra la ejecutaba el artista y a su vez luego también los demás, porque es que hay una cantidad de trabajo. Cuando vas a un estudio grande, yo por ejemplo cuando fui la primera vez al estudio de Julian Schnabel, allí había trabajando gente que ni te imaginas. Cuando fui el de Jacob Agam, había más de 100 personas en su estudio, pero había allí ingenieros. El de Tony Krag, una fábrica llena hasta las trancas de gente, unos haciendo vidrio, otros haciendo cerámica, y el tío como una máquina, dando claves a todos de lo que había que hacer. Y muchas obras él ejecutando, yo a veces le veía por la noche que él estaba haciendo obras, él que las estaba terminando y modificando obras terminadas y viendo, por ejemplo, Huawei, pues Huawei también trabaja con mogollón de asistentes, es decir, yo creo que aquí en este caso, te lo juro, es uno de esos juicios que puede sentar, como tú dices, precedentes alucinantes, porque ahora toda la gente, yo cada vez que voy a un estudio, el otro día entras en el estudio de José María Sicilia, que dije que había estado recientemente, pues claro que tiene asistentes, pero es que tiene una máquina allí de coser gigantesca y tiene hasta programas de computación. Imagínate que llegan los que le han programado la máquina de coser y los que están ejecutando las piezas y la máquina y digan, nosotros somos los artistas de las obras, los autores,
Y luego además en el artículo hay una parte como muy rara cuando al principio dice que los coleccionistas pueden iniciar demandas contra... Yo no lo he entendido. ¿Qué es lo que van a demandar los coleccionistas? Porque ahí, mira, Pello Riaño, el que firma el artículo, que es muy, muy amigo, que también es muy polémico en sus perspectivas, lo que yo ahí no entiendo muy bien es qué es lo que él anticipa que puede surgir de aquí. Porque la única línea es que la propia Fumiko, ahora con la sentencia que le da ya la razón, diga, vale, soy la autora. Ella tiene un derecho moral. Ese derecho moral, en la medida en que es autora, puede sustanciarse en que quiero la parte proporcional de la venta de la obra. Es decir, ella cobró 2.000 euros durante 10 años mensuales por hacer su trabajo, pero diga, no, Antonio, que me des la parte Dame lo mío. Sí, claro, sí. dame lo mío, el 50%. Es decir, porque si es la coautora, entonces si las obras, por ejemplo, el núcleo de las obras que se vendió al Iván sale que fue por encima de 120.000 euros, que es lo que ahí sale la cifra. 123.000 me parece que fueron. Vale, pues ella podría pedir que le dieran exactamente pues 61.000 euros, ¿no? 61.500 euros. Tú fíjate la movida que hay ahí por medio, porque eso sí, esa sí es una reivindicación que podía surgir, porque yo, si a mí mañana me reconocen la coautoría, yo por ejemplo he trabajado en proyectos de teatro y en cuestiones, sin ir más lejos, algunas piezas de Domingo Sánchez Blanco, de Nacho Criado, yo fui parte de la ideación de la pieza, participé, o sea, y hasta sugerí la idea, el desarrollo, y son suyas porque yo participé como alguien que está constantemente participando en la generación de obras de otro. A mí me dice a veces mi mujer, Fernando, ¿y por qué no haces obras tuyas, dado que son tuyas? Pero porque yo no quiero hacer obras de arte mías, pero yo no paro de participar en obras de otra gente, porque son haciendo exposiciones, pues haremos esto, haremos tal. Imagínate que yo un día, y puedo sacar documentos de mails donde yo sugiero que era la exposición y cómo era la obra y cómo era, y la obra no existía. Y hasta yo he contratado a los que hicieron las obras físicas de ciertos artistas y el artista las encargó y las hicimos nosotros. Imagínate que yo ahora reclamo todos los porcentajes de las obras de los artistas en los que yo participé como teórico que permitió que la obra se hiciera. Esto puede ser la caja de Pandora, pero versión autoría extraña. Y Por eso digo, sí, sí. creo de verdad que Fumiko, con todo el respeto que le tengo, puede decir lo que quiera, pero que ella necesite moralmente ser la coautora, no me lo creo. No hay ninguna, o sea, porque para ella ser la coautora de Antonio Felipe, supongo que será pues un desastre. Es decir, en el fondo, vamos a ver, hay una parte que creo que hay que quitarle su aspecto. O sea, a nivel de su carrera artística, como que tampoco le va a ayudar, ¿no? No, El no decir, aporta, no, yo he ayudado a hacer esos cuadros, ¿no? bueno, no aporta nada, al contrario. Fíjate, ahora Antonio Felipe es una estrella oculta ya, ¿no? O sea, no ya declinante, es alguien que en los últimos años su nombre solo está asociado a este escándalo antes a la dependencia enorme de la política cultural valenciana, bien, el PP valenciano, ahora está solo asociado al escándalo de la autoría de las obras y todo esto. Yo, aunque a mí no me interesa el trabajo suyo, ni tampoco me interesa por dónde lo ha hecho circular, sí creo que es un tío al que le han hecho, fíjate la situación que tiene, ha tenido que hacer 2 juicios. Al perderlos también ha tenido que estar pagando abogados para defenderse. El berenjenal, porque cuando se lee la sentencia, el jardín que ha debido ser la argumentación jurídica en torno a estos temas, porque el problema básico es que cuando se va, a mí es un tema que me interesa sobremanera, más allá de Antonio Felipe, la jurisdicción y los procedimientos y los planteamientos legales en torno al análisis de las obras de arte. Sí, sí. Tanto cuando se dañan, cuando hay que restaurarlas, cuestiones de autoría, cuestiones de derechos de propiedad intelectual, todo ese tipo de cosas que ahora hay bastante interés por parte de algunos bufetes de abogados, por ejemplo, el de unos amigos, Roger de Deu, por ejemplo, Gaveiras y Asociados, pues ellos están muy interesados en estas cuestiones de derecho de autor y de censura también a las obras de arte, porque es un tema muy mal legislado, en el sentido que, por ejemplo, yo cuando he ido a los juicios de esta índole, los jueces off the record siempre me llaman y me dicen, como son ellos de formularios, profesor, denos el teléfono porque esto no hay quien lo entienda. O sea, como una sensación de, válgame Dios, qué lío más grande. Primero porque es un terreno, lo sabemos de sobra, dedicándonos como nos dedicamos a esta divulgación de cuestiones artísticas en la red, es un campo conceptualmente de un resbaladizo constante. O sea, date cuenta que nosotros estamos todo el rato tratando de aclarar cosas y a medida que las aclaramos las oscurecemos. Pero solamente tú te pones ahí, por ejemplo, cuando fuimos al juicio de Valcárcel, que allí se empleó la palabra arte conceptual 400 veces para aclarar si era una obra conceptual, si no, o sea, ese tipo de cosas que aquí se discuten. Tú imagínate el juez que ya hubo un momento que allí se citaba a Duchamp
se citaba en un juicio, y dijo en un momento, me dijo, don Fernando, ya, como me dijo, ya por aquí, ya, o sea, ya estaba, ese tipo está juzgando cosas mercantiles, apropiaciones, creaciones, digamos, de juntas de accionistas, gestión de quiebras fraudulentas, concursos de acreedores, no sé qué, y llega un tío allí, porque esta es una demanda por lo mercantil, como es el juzgador mercantil, y tú imagínate que es el juez, el primero y el segundo, tienen que entrar y a decidir qué es un autor en el campo del arte. Tú fíjate qué tema tan Es que impresionante. es complejísimo, es muy Complejísimo. complejo. Si ya todo ese ensayo, el ensayo de Foucault, el de Roland Barthes, hay un ensayo de Foucault que se llama ¿Qué es un autor? Hay un ensayo de Barthes que se llama La muerte del autor. Entonces tú dices, han llegado allí y se presenta el uno, el culturista este valenciano, y la otra, la pintora japoneso-español, y uno dice yo soy el autor y la otra yo soy la coautora. Ha debido ser una movida como para tenerla grabada. Porque Pero en el fondo a mí este tipo de historias me encanta, tengo que reconocerlo, ¿eh? O sea, me encanta o sea, lo complicado que es el mundo del arte y lo relativo que es todo y cómo puedes defender una posición y la contraria y como que todo es como un un berenjena, pollo que... pollo. Pero yo creo que, por ejemplo, que ahí en muchos casos la cuestión fundamental es qué nivel de expertización, qué nivel cómo intervienen los expertos. Es decir, el segundo juicio lo pierde Antonio Felipe, no sé quién ha sido el abogado suyo, quién lo ha representado, pero no parece que haya estado muy bien representado. Es decir, es muy difícil que tengan que reconocer que alguien remunerado, tú fíjate que tú lo miras viéndolo desde el lugar tuyo, de no conocer tanto a lo mejor lo que es el trabajo, los horarios de los asistentes, y tú lo miras y dices, el trabajo tiene un horario, tenía un mes De de 9 a vacaciones. 2 un mes de vacaciones, 2.000 euros. Yo digo, Entonces, joder, pues no está tan mal, ¿no? Bueno, no entonces, sé, claro. Yo que sé, entonces, igual hay gente que dice, no, no, hombre, tendría que haber cobrado mucho más. Vale, vale, no sé. no, pero Tampoco me quiero meter ahí, pero... no, pero sí, sí hay que meterse ahí. Si tú lo ves y dices, ¿qué hay de equívoco aquí? O sea, ¿qué hay de malo aquí? Porque ya podía haber dicho, pues es que a mí me pagaron poco, que no dice eso, ¿no? Porque podía haber dicho, pues yo tengo que cobrar 4.000. Bien, lo que está claro es que el tipo, además lo veo lógico, si en el año 2016 ya no vendías un cuadro y estabas pagando cada mes 2.000 euros al asistente y estabas en un momento de capa caída, porque ya había cambiado, bueno, es que en el 2016, acordémonos de una cosa, ¿por qué le está empezando a ir mal a Antonio de Felipe? Porque Porque está ya el PP no ha ganado en Valencia. claro, porque no tiene la clientela. Entonces no tienes la clientela, has caído en Mm. descrédito. Se está incluso cuestionando, hay un juicio incluso en el que le llevan porque ha regalado cuadros a Consuelo Ciscar, etcétera, etcétera. Es decir, que se está viendo metido en varios pantanos que le están desacreditando y tal y cual. Entonces el tipo, joder, en una situación profesional, eso le pasa a cualquiera. Tienes alquilado un estudio. El estudio te cuesta el alquiler 1.700 euros al mes. Pagas 2.000 euros al asistente. Tienes tú también que vivir. Y no te están entrando los 8.000 euros que necesitas para pagar todas las movidas que tienes montada para aguantar tu suelo económico. Coño, pues tendrás que dejar de contar con la asistente. Pero lo que no se dice es que Antonio Felipe ha pintado más cuadros después de que se fuera Fumiko. Es que los pintó antes y los ha pintado después. Es decir, Mm. yo creo que decir, a mí me parece bastante. Mira, Antonio Felipe le han caído hostias por todos lados. Yo mismo se las he pegado. Pero también seamos honestos. No inventa su estudio, su estilo no lo inventa Fumiko. Fumiko ni siquiera en todos los artículos se dice que ella seguía los criterios de lo que le decía él, es decir, que repetía el estilo de él. El estilo era de él, el estilo de él a su vez era un estilo tomado de Warhol, Equipo Crónica, pero eso no hay nada malo en hacerlo, eso se ha hecho a través de toda la historia del arte. Y él crea un modelo de pintura con una factura, por cierto, cuando la ves, muy bien hecha, que la hacía él Bueno, también. bueno, pero también, bueno, el tema de la factura ya entraríamos en que era Fumiko la que... No, que digo que lo hacía él ya también O con sea, esa. cuando él lo hacía, dices, también que estaba bien. Yo he visto cuadros suyos de todas las épocas, casi serigráficos, o sea, con muy planos, o sea, muy fáciles de pintar, pero muy bien ejecutados. Es decir, no es la forma en la que está pintado y lo que está pintado no es incoherente. Es decir, es un tipo de pintura, ya lo he dicho, al nivel de algo que a mí no me puede causar una gran acción de atención. Y luego él contrata a alguien que dice, que yo creo que es sobre todo por lo que comentábamos, a él le viene de momento que empieza a tener más clientela, y él a su vez se da cuenta de que él es el vendedor de los cuadros, porque hay una cosa cierta, hay gente, y tú te habrás cruzado con ellos, que son increíbles vendedores. Yo tengo amigos artistas que te pueden vender un papel arrugado, joder, y que eso tiene un mérito de la hostia. Y yo tengo amigos que hacen una obra estupenda,
que no son capaces de vender una escoba, porque no son capaces de... Por ejemplo, hay gente que tiene una gran capacidad de llevar a los coleccionistas fuera del mercado del arte a su Mm. estilo. Los llevan al Esto, estilo. esto de lo que hablamos, perdona que te corte, me recuerda mucho a lo que pasó. Si Sí, habéis visto la película de Big Eyes, que la recomiendo, con el caso de Margaret Kinney y su marido. O buenísimo, sea, ella muy buena pintora y el marido un crack vendiendo. buenísimo, Muy buenísimo. buen comercial, muy buen. Y también, yo cuando vi esa película, y me pasa un poco con el caso de este de ahora, de Antonio Felipe y Fumiko, que te hace como darte cuenta de que realmente, o sea, el mundo del arte, o sea, el 70% es la capacidad que tenga el artista de vender, de moverse, de estar ahí, ¿sabes? De sacar adelante su obra, porque hay gente muy buena, pero a nivel, o sea, hablando desde una perspectiva comercial, no pueden tirar adelante porque les faltan las dotes comerciales. En cambio, un tío que sea comercial, que se sepa vender, tío, tía, por supuesto, que la obra igual no sea muy buena, pero que sepa de ahí venderla y no sé qué, es la típica persona que luego le suele ir mejor, ¿no? A nivel de mercado, digo. Hay gente que, mira, en las tácticas para colocar el producto, vamos a llamarlo de así, ¿no? Porque, por ejemplo, en las claves esas de marketing artístico son variadísimas. Artistas, por ejemplo, como Warhol, que era alguien con muy poco magnetismo, pero que se montó una película increíble, porque la Factory es una forma de vender increíble. Es decir, él tuvo, mira, hay una cosa que mucha gente es capaz de hacer: reconoce en un momento dado sus debilidades y sus potencialidades, es decir, las cosas que se le dan bien y las que se le dan mal. Y en un momento dado, algo de lo que va a sacar partido. Por ejemplo, Warhol era incapaz de comunicarse con los demás, era alguien obstruido, hoy diríamos casi a un nivel autista, pero antimagnético, pero era magnético en su antimagnetismo. Y era de una persona que conseguía que estuviera todo el mundo alrededor. Entonces, y muchas veces decías, pero ¿cómo coño podemos estar alrededor de una figura que sea tan carente de swing? O sea, no tenía, era frío como el témpano. Otros son gente con una capacidad de venta increíble. Yo recuerdo siempre un artista, pintor, uno de los primeros pintores que yo conocí, es un pintor que no es conocido en el mundo del arte, salvo por los coleccionistas, se llama Jaime de Jaraíz. Pues este es un pintor hiperrealista, bueno, a la manera de Antonio López, pero a un nivel más bajo, pero muy técnico, muy mal pintor en el sentido innovador, experimental. Pues este vendió cuadros por un tubo y como es de extremeño, yo lo conocía a través de mi madre. Pues este un día, cuando yo estaba empezando, pero empezando a estudiar en el bachillerato, que ni siquiera pensaba que me iba a dedicar algún día al mundo del arte, le contaba a mi madre, y yo con los ojos abiertos, que él se vino a Madrid y no tenía dinero, pero se compró con gran dificultad un chalet en la zona donde estaban los chalets de la gente de dinero de Madrid. Y entonces él daba cenas, no tenía dinero para comer, pero solamente ahorraba para dar una cena a la semana a los vecinos. Y como tocaba la guitarra de maravilla, era un pintor muy malo, pero tocaba la guitarra de cojones de bien, era muy flamenca, maravillosa. Pues tocaba la guitarra y venía la gente y le compraba cuadros porque le caía bien el personaje, porque los cuadros los metían al sótano directamente. Y era un tío que vendía muy bien el producto. Por ejemplo, un tío que es un gran vendedor del producto, Antonio López. López es magnético. Antonio López es un personaje que cuando le tratas, aunque no te guste su obra, te quedas destrozado. El otro día di una conferencia en el Club Matador aquí en Madrid, yo no pude ir, pero los amigos que fueron me dijeron, joder, López, es que es impresionante. Vas con esa cosa de, va, López me parece muy malo, no me gusta, tiene una pintura anacrónica, y luego le escuchas, como es un personaje tan curioso, que es como una especie de manchego modesto, que modesto no tiene nada, que es ambicioso total, pero que tiene un discurso seductor, como de actor, parece una reencarnación de los mejores actores de Hollywood, pues ese tío lo ha vendido él. La película El Sol de Membrillo es una película de marketing directo, de marketing cinematográfico. Y hay muchos artistas que han sido capaces constantemente de vender y hacerlo bien. Y eso es un arte, ¿eh? Yo, por ejemplo, mi familia, mi madre ha sido una vendedora brutal, mi hermano tuvo una galería y no era capaz de vender un cuadro porque es muy tímido, y yo, con perdón, soy un vendedor brutal. Yo soy un vendedor tremendo. Yo me podía haber dedicado solo a vender. ¿Por qué? Porque se me da bien. Si yo puedo vender, y esto no es vanidad, pero es verdad, yo puedo vender cualquier tipo de cosas. Y me dedico a vender una cosa un poco rara, que es el discurso. Y vivo de vender el discurso. Pero por ejemplo, a mí me parece, yo, por ejemplo, cuando veo, yo reconozco muy bien a la gente que sabe vender. Y cuando veo a alguien, yo hace unos años vi a un vendedor brutal, que estuvo el santo papo de sentarse enfrente de mí, de Rosina Gómez Baeza, de Arco, cuando estaba Arco en la cima de todo, y se presentó y sabiendo lo vendedores que somos nosotros y que nos dedicábamos a vender y a entenderle el mercado del arte, nos dijo que no teníamos ni idea, tuvo el santo papo de decírnoslo a la cara. Y entonces me di cuenta de que era un vendedor extraordinario. Tiene hace tiempo una empresa en Estados Unidos y vende lo que quieras, vende ciudades sin construir.
Y este tipo de gente en el mundo del arte también están. Que alguien dirá, qué mal. No, es que hay un talento también para ser un comercial. Y Antonio era un grandísimo vendedor. Se ven las fotos. Tú ves la cantidad de fotos que tiene con gente que se acerca a él, mujeres bellísimas que se agarran a él. Él era un tío, Antonio era un personaje que en las reuniones, ¿por qué? Porque es muy educado, es una persona muy educada, es una persona realmente que se le trata, o sea, es lo más ajeno a todo esto que le está sucediendo. Estoy convencido que le debe tener al tío destrozado, porque al final hay que decir una cosa. Yo creo que él, si te pones en su lugar y te dices, no, es que han reconocido la coautoría de tu asistente, realmente es demoledor. Es demoledor porque es que hoy mira, como tú bien has dicho, todos los asistentes rechazados y resentidos del mundo, que hay Ahora muchos, pueden pedir su parte del pastel, claro. hay lecciones, pueden sacar el precedente de ir mañana a lo mejor podría haber perfectamente 4.000 demandas de asistentes peor pagados, mal pagados, impagados, con despidos hiperimprocedentes que digan, perdón, que todo lo que hizo en ciertas épocas de su vida este pintor, y serían legiones, yo fui su asistente y yo lo pinté. Pero, por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, cuando visité, ya lo conté, a Julian Schnabel en su estudio, que había mogollón de gente, estaba pintando y tenía un teatrito y subían allá a pintar y él se sentaba abajo para ver pintar sus cuadros y se emocionaba Schnabel viendo pintar los cuadros suyos, que los pintaban otros, y era una cosa descojonada. Y yo recuerdo que fui y me senté y yo lo vi. No teníamos cámaras de teléfono móvil, no había teléfono móvil, pero yo me acuerdo de esa impresión. Y subió uno de los que subió, era un pintor muy bueno, pero muy, muy bueno, Ray Smith, y le vi pintar y dije, manda huevos, si tiene un asistente que es un pintor tan bueno o mejor que él, que era un pintor que estaba en Estados Unidos en ese momento, y dije, pero es que esto era un desfile. Y al terminar puso Tout le Matin du Monde, la película Todas las mañanas del mundo, y la interpretó él, y quitó el volumen y él interpretó todos los papeles, los de Gerard Depardieu, no sé qué, lloraba, cantó en italiano. Yo cuando salí de allí, la primera impresión que dije es como de una especie de fiesta barroca. A mí no me gusta mucho su pintura, algunas cosas sí, otras no, pero dije, no cabe duda de que si eres un coleccionista, me hubiese llevado 4 cuadros para mi casa en un camión. ¿Por qué? Pues porque estabas ahí en ese momento de que era capaz de colocarte una historia. Entonces, en el mundo del arte, por ejemplo, y además creo que eso no es nada malo, la gente que es capaz de crear un teatro emocional y un juego de enmascaramientos brillantes y en cierta medida te seduce, no hay por qué rechazarlo, porque también, ¿qué es la seducción? Pues es la esencia de la vida. Es decir, esa gente que de repente llega y te pam, 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 y te crea una maravillosa ficción en la que vives y tu vida y tu intensidad, tu emoción, tu erotismo visual, tu erotismo estético se despliega, ¿que te parece mal? Pues vete únicamente a un sitio al que te flagelen, al que te peguen con un látigo en la espalda. Si quieres ponerte un cilicio, hay conventos para hacerlo, ¿no? Hay formas religiosas autopunitivas. Pero como creas en un placer, esa gente que es capaz de venderte un discurso hermoso, una situación efectiva, algo que luego al final, aunque luego digas, pero era el cuento de Blancanieves, que a las 12 de la noche se convertía todo en calabazas. Bien, pero prefiero ese momento de apariencia estética donde todo era hermoso a vivir solo en la oscuridad absoluta. Y yo creo que Fumiko que ha tenido una actitud que yo creo que no ha aclarado muy bien lo que quiere. Si lo que quiere es el dinero de la venta de las obras, era otra cosa, que es eso, por como se ha entendido, no es lo que este juicio ha determinado, porque este juicio ha determinado que tiene la coautoría moral, vale, y ahora ya va a seguir pleiteando para decir, vale, como tengo la moral, quiero convertir la autoría moral en la pasta, porque como ella quiere sustanciarlo, quiere el dinero, yo, bueno, no lo veo, no lo veo. Pero es un tema, imagino, no sé si en el chat, ¿qué nos dicen los amigos que están siguiéndolo? Pues bueno, en primer lugar quiero agradecer a Jori Chuy, castrista por vida, que es alguien que siempre está apoyando y muchas veces envía ahí $5 y pues lo agradezco un montón. Y también a Jordi Serra Carol por esos 10 euros, muchísimas gracias. Y bueno, pues hay de todo, bueno, es un buen vendedor, teletiendas. Si buscáis en internet hay una entrevista a Isabel Gemio Antonio dando su versión y por otra parte un vídeo de Fumiko pintando y dando su propia versión. Esto también estaría bien. No los he encontrado esos vídeos, tampoco me he puesto a buscarlos. Solo he visto la noticia en el periódico y ya está, pero bueno, igual más adelante se puede mirar o así. Ejemplo, Villarán se vende las redes aunque no hay mucho que mostrar. Bueno, eso también es relativo.
A mí no, o sea, no es un estilo así que me entusiasme, pero tampoco lo veo tan mal, el estilo de Villarreal. López es muy buen pintor, un flautista llevando ratas, hay que saber venderse. Pero bueno, Ah, el que sea un vendedor, que veo que se insiste mucho en que si era un vendedor, mm, yo es que creo que, vamos a ver, lo que hablábamos hay que tratar de vivir del arte, ¿no? Hay que tratar, o sea, creo que algo que no es un absurdo es que los artistas traten de vivir dignamente del arte. Es una de las pocas profesiones en las mm, que se hace ejercicio de una estética o de una ideología pseudo romántica bohemia, ¿no? De es que yo quiero sufrir, yo es que quiero vivir mal, yo quiero estar bajo el puente. Todo eso es mentira. Es decir, en realidad mm. lo que creo que todos tenemos que aspirar, y es una cuestión, digamos, de búsqueda de una igualdad también hasta sociales, poder desplegar nuestra actividad sin, con concurrencia también a que si no nos la quieren comprar, no la compren, no hay por qué obligar a que lo haga, pero también si uno vende, es un vendedor. Pues vamos a ver, es que yo, por ejemplo, soy hijo de vendedores. Y de vendedores primero muy modestos y luego menos modestos y luego cada vez con productos hasta de lujo, etcétera, etcétera. Nosotros estamos permanentemente vendiendo, consumiendo, vendiendo y comprando y también regalando, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora el libro que tengo entre manos, este del don, insiste mucho en entender la creatividad como un don, el arte como un don, como un regalo, como un talento y como algo que regalas y que donas y que cuando dice el libro de Lewis Hyde, lo comercializas todo y lo reduces todo a mercado, se pierde el alma. Pero es que a mí el discurso del alma o el discurso muy espiritualizante no me sirve, porque muchas veces ese discurso solo sirve para pasar por encima de las condiciones efectivas del desarrollo del trabajo y de la vida y de la existencia que tenemos. Es decir, no hay por qué estar siempre pensando en ellas. Pero a mí lo que más me interesó, ya digo, de Antonio fue cuando dijo, soy un obrero de la pintura. Mm. Él se defendía como un obrero. La verdad es que él no era tan obrero como pretendía, y en muchos momentos tuvo que ir balanceando más su forma de entender el arte hacia ese marketing de poder colocarlo que hacia placer de desarrollarlo. Porque yo creo que, por ejemplo, hay una cosa que también está clara. Cuando te dedicas al arte y concretamente a la pintura, y especialmente a la pintura, hoy había ido a ver a un pintor, Adrián Navarro, el hijo de Juan Navarro Valdevej, y me decía, del gran arquitecto Juan Navarro Valdevej, y me decía, Juan también pintor, Premio Nacional de Pintura y también de Arquitectura, y catedrático durante años en la Escuela de Arquitectura de Madrid, pues me decía que Juan, que ahora ya es octogenario, está pintando ahora con las manos y que él es un pintor crucial de los años 70-80 de la pintura española, está en todas las colecciones de los museos en España, ha estado en la Bienal de Venecia, etcétera, etcétera, y ahora está pintando con las manos porque quiere experimentar la mayor proximidad posible con la pintura y está como Carlos León pintando con las manos, que también Carlos tiene 70 y tantos años. Yo cuando voy a ver a estos pintores, amigos míos, que ya son pintores de estas edades, que están en el momento más apasionante de su trayectoria, que es ese momento en el que llevan pintando desde los, por ejemplo, en el caso de Carlos, desde los 18 años. Y claro, si tienes 78, llevas pintando 60 años de tu vida. Y tienes que seguir cada día que vas a pintar con esa pasión de que te apetece seguir pintando. Y hay muchos momentos, tú lo has experimentado, pues de bajona absoluta, de, pero ¿qué hacemos pintando aquí? ¿Por qué vuelvo esta mañana a meterme con el cuadro? ¿Por qué meto otra vez con el dibujo? Esos momentos de que me pasa a mí también al escribir. Yo ahora que tengo una alergia tremenda en estos días y me pongo a escribir, digo, lo que hago escribiendo en el mes de mayo, junio, ¿Tú estás con alergia también? yo tengo una alergia que no puedo Pues yo controlar. igual, ¿eh? Sí, ¿por qué te es que estoy todo el rato así llorando, tío? No, yo tengo una alergia. No, Estoy... de hecho yo no soy nada depresivo. Creí hace unos días que estaba depresivo hasta que me di cuenta de que era la alergia que me tenía Es que, matado. ¿sabes una cosa? Vamos a cambiar un momento de tema. Yo creo que cuando estás todo, yo no sé tú, yo estoy todo el rato llorando y llega un punto que es como que hay un clic mental que asocia que si estás llorando es Sí. porque estás deprimido. No, pero ¿Sabes? bueno, Es como que sí, sí, pero es de que, alguna manera está todo conectado, ¿no? sí, no, no, pero es que evidentemente la bajada de ritmo vital que te produce la alergia. Yo tardé mucho en ser alérgico. Me volví alérgico ya Yo bastante. igual, yo también de mayor, bueno, mayor, Yo no, sí, yo sí, qué sé, con no, 35, 36 o no, más. yo más arriba, yo hasta los 47 o así, o 48 creo que no sentí la alergia. Mm. Yo oía a mi mujer que ella sí tenía alergia desde hace más tiempo, la veía pasar mal rato y no sabía cómo lo que era, hasta que a mí me llegó, joder, qué cosa, experiencia más mala. De hecho, yo
Estuve a punto de dejar de dar clase en este cuatrimestre porque no era capaz. Lo único que me pasa es que cuando voy se me olvida que estoy tan bajo. Entonces me cambia el chip. Pero bueno, oye, por cierto, que estamos llegando a las 9, lo dejamos. Sí, vamos a dejarlo aquí, que son ya las 10. Muchísimas gracias, Fernando, una vez más, por prestarte, por compartir tus conocimientos con toda la gente que nos está viendo. No sé cuánta gente ha visto el directo este, pues 135 personas hay ahora mismo, o sea que está muy bien, lo agradezco un montón que haya tanta gente. Lo que comentaba en el vídeo anterior, dejaros un buen like, que está muy bien. Si hay 135 personas, a ver si podemos encontrar 135 pulgares arriba. Recordaros también que os podéis unir al canal, que es una opción para poder ir ayudando aquí a que pueda yo pagar las facturas a fin de mes y que esté más motivado, pues que siempre va bien. Y aparte, porque igual dentro de nada habrá mucha gente que, igual Fernando y muchas personas que colaboran así con el canal y me echan cables, igual empiezan a pedir su parte de pastel, ¿no? Poco, nada. O sea, como dentro de nada, ya verás tú la que se va a liar en YouTube también, como se corra la voz. Oye, bueno, pues nada, que muchas gracias por estar ahí. Eso. Recordaros que Fernando Castro tiene un canal también, pues si no lo conocéis, en YouTube, probablemente ya todo el mundo lo conoce, pero si no, ir a verlo porque tiene un canal fantástico. Y nada, eso, suscribiros, darle like y nos vemos muy pronto. Venga, ha sido un gustazo estar con todas y todos. Hasta pronto. Chao. Cuídate, chao. Una